Hola, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera hablar por unos pocos minutos acerca del misterio de su voluntad. Leo la escritura acá en el libro de Efesios, en el capítulo 1, donde dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Hasta ahí leo y doy esa lectura en el nombre de Jesucristo. Bien, quisiera entonces poder compartir un poco, digamos, la revelación de este misterio, el gran misterio de Dios que estuvo escondido antes de la fundación del mundo y que no fue dado a conocer por siglos y edades, sino que solamente ahora que estamos en el tiempo del fin, el Señor nuestro Dios lo ha revelado. Este misterio no se puede no es entendido, no se puede entender, digamos, por seminarios humanos, por escuelas o universidades teológicas, porque este misterio está escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos. Así lo dijo el Señor Jesucristo cuando dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la has revelado a los niños, porque así te plugo. Entonces, como también ahí mismo lo dice en esa misma escritura, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Todas las cosas de la Biblia, ¿cierto? La Biblia es un gran libro, es una gran historia de amor, ¿cierto? Del gran propósito de Dios, la meta que Dios tenía, el propósito que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, manifestarlo, llevarlo a cabo. Ahora, los hombres han intentado razonar y han hecho escuelas, y han hecho denominaciones, y han hecho organizaciones, y han hecho institutos teológicos, y han hecho seminarios y universidades teológicas para poder entender este gran misterio. Pero este misterio no puede ser entendido por el intelecto, porque Dios lo escondió de los ojos de los sabios y de los entendidos, y se los reveló a los niños, como por ejemplo el nacimiento de Jesucristo. Cuando Cristo nació hace 2000 años atrás, este gran evento que fue profetizado por 4000 años, 4000 años que los profetas estuvieron profetizando acerca de la venida del Mesías, desde Génesis había estado, digamos, la profecía había sido dicha, hablada, la cual anunciaba el Mesías, y pasaron 4000 años, ¿cierto?, de historia profética. Entonces, cuando vino el cumplimiento, ¿cierto?, del nacimiento o del advenimiento del Mesías, la venida o el nacimiento del Mesías no fue revelado, digamos, al sumo sacerdote, o a los sacerdotes, o a los eruditos, o a los educados, o en la gran representación de Jerusalén, que Jerusalén representa, por así decirlo, la capital de la religión y todo eso, sino que el nacimiento del Mesías fue en el lugar menos pensado, en un villorrio llamado Belén, como está escrito, ¿cierto?, en la Biblia: mas tú, Belén Efrata,
pequeña para ser contada entre los pueblos de Judá, de ti, o las aldeas de Judá, de ti me saldrá el legislador. Entonces Cristo nació en un establo, en la simplicidad, y fue revelado a pastores analfabetos que quizás no sabían firmar su nombre, pero Dios le reveló este gran misterio a estos pastores, no a los grandes educados, a los eruditos, sino se lo reveló a estos pastores que estaban guardando las vigilias de su rebaño en la noche, cuando un coro angelical, ¿cierto?, les cantó a humildes pastores, y el ángel del Señor le dijo a estos pastores: vayan a Belén, porque ha nacido el Cristo. Y ellos fueron rápidamente y vieron que ahí había nacido nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo esto ha sido escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos. Y yo por unos minutos quisiera, con la ayuda del Señor, poder expresar o poder referirme un poquito a este misterio, el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, ¿ya? Y cada uno de nosotros debiera de buscar cuál es el misterio de la voluntad de Dios, ¿ya? El misterio general de Dios, pero también el misterio que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es un misterio. Entonces, cada uno de nosotros debe buscar cuál es el misterio de su voluntad. Este misterio de su voluntad solamente es revelado a aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, esos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera un mundo, Dios, ¿cierto?, puso esos nombres en el libro de la vida del Cordero. Entonces, pero un día Él iba a llamar esos nombres. Entonces, lo que quiero decir que solamente a los escogidos, como dice la Biblia, dice: a los que antes conoció, a estos los llamó. Eso está en Romanos. Entonces, a los que antes conoció, a estos los llamó. A los que llamó, a estos pues los justificó. Y a los que justificó, a estos pues los glorificó. Entonces el apóstol Pablo dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, ¿quién contra los elegidos de Dios? ¿Quién contra la manada pequeña que Jesús dijo: bienaventurados vosotros, manadita pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino? En una ocasión le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús dijo: les hablo por parábolas porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos por parábolas todas las cosas. Entonces, porque teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente. Por eso les hablo por parábolas, dijo el Señor, para que no entiendan y no se conviertan y yo los sane. Ahora, eso puede parecer muy radical, pero en la Biblia habla de dos simientes: la simiente de los hijos de Dios, pero también habla de los hijos del diablo. La simiente de la serpiente o los hijos de Satanás, descrito ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, que dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y dice: no como Caín, a que nos amemos unos a los otros, ¿verdad? Y dijo: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? La verdad, porque Caín tuvo envidia, porque Abel recibió revelación de Dios y Caín no recibió revelación de Dios. Abel, por revelación divina, tomó un corderito y lo puso sobre el altar, me imagino yo seguramente, y con una piedra empezó a matar ese corderito. Y Dios se agradó de eso, ¿ya? Pero el sacrificio que había ofrecido Caín había sido en su altar, había puesto frutas y todo tipo de frutas hermosas, bonitas, pero esa no era la voluntad de Dios. Pero sí el corderito que mató a Abel hablaba que muchos siglos más tarde vendría el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo.
¿Cómo supo Abel que era un corderito que tenía que morir por nosotros? ¿Ya? ¿Y por qué pensó Caín que era fruta, que una fruta, una manzana, una pera, etcétera, eso puede allegar al hombre a Dios, ¿cierto? O encontrar favor con Dios? Ese fue un sacrificio intelectual, mental de Caín. Dios no se agradó de eso. La Escritura dice que Dios no miró propicio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, pero cuando Dios miró a Abel con agrado y miró a su ofrenda con agrado, porque Abel tuvo revelación divina. Entonces, este misterio, el misterio de su voluntad, es un misterio que está escondido entonces de los teólogos, de los sabios, de los dignatarios. Los teólogos han hecho organizaciones, han hecho denominaciones para poder entender este gran misterio, y así han hecho sus iglesias, sus denominaciones, para poder justificar, y hablan de un misterio que no conocen, y para justificar ese misterio crean su diferente doctrina. Pero esto es un misterio que estaba escondido en las páginas de la Biblia, y Dios lo iba a revelar en el tiempo del fin. Pero ¿a quién le iba a revelar el misterio de su voluntad? Simplemente o solamente a aquellos que Él antes conoció, a los que antes conoció, como cité recién, a esto los llamó, y a los que llamó, a esto los justificó. Hay otro versículo, ¿cierto?, ahí en el libro de Job, donde Dios le pregunta a Job: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Bueno, eso fue antes de la fundación del mundo. Ante la fundación del mundo. Entonces, este misterio en el tiempo del fin es revelado a ese pequeño rebaño, esa manadita pequeña, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y a estos el Señor los predestinó. A estos los predestinó, como dice la Escritura, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que son los lugares celestiales en Cristo? Es la posición del creyente, es lo que Dios ha hecho de nosotros por medio del sacrificio todo suficiente de Cristo en el Calvario. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Él? Antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esta adopción espiritual que Dios lleva a cabo en este tiempo del fin, a aquellos que Él antes conoció, antes de la fundación del mundo, conoció y puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. La adopción espiritual es que Dios está llevando a esta pequeña manada, pequeñita, ¿cierto?, a un lugar de adopción, es decir, a un lugar donde Él pueda derramar sobre ellos todos los poderes y todo lo que estaba en Cristo Jesús, porque el misterio de su voluntad es vaciarse completamente en su iglesia. Nosotros podemos ver tres cosas muy, muy maravillosas de Dios. Todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ahora todo lo que estaba en Cristo, esa plenitud, es derramada en la iglesia para cumplir la escritura que dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Eso está en Apocalipsis 22, 17. Pero también en el capítulo 19, si mal no lo cito, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Ahí estamos entrando en el misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad de Dios es que Él, antes de la fundación del mundo, Él quería vaciarse completamente en su esposa, porque una esposa y el marido y su marido son una sola cosa. El apóstol Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 5, grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne. Pero el apóstol Pablo dijo, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Ese es el misterio de Dios, que Él quería tener, ¿cierto?, una esposa. Y así como en Adán, cuando hizo Dios todos los animales, hizo macho y hembra. Pero cuando hizo a Adán, lo hizo solo. ¿Qué quería mostrar Dios? Dios estaba mostrando su misterio, de que Él estaba solo. Pero Adán, ¿cierto?, en él estaba ella. Por eso que hizo caer un sueño sobre Adán y se sacó una costilla y sacó la parte femenina de Adán que estaba en Adán y, ¿cierto?, e hizo a Eva. Pero ella estaba en él, estaba en Adán, y así la iglesia estaba en Cristo. Entonces, durante estos 2000 años, el Señor ha estado manifestando esta iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que es la Señora Jesucristo, que es su esposa. Pero en este tiempo final viene el clímax de todo esto, y Él va a mostrar a su esposa, así como este rey, ¿cierto?, en el libro de Esther, quiso mostrar a su reina. Y entonces mandó a llamar a Vasti, que era su reina, pero Vasti no quiso venir. Vasti es tipo de las denominaciones, de las organizaciones. Y como no quiso venir, el rey la residenció, ¿cierto? Y según el consejo de sus sabios, él buscó una virgen, y entre todas ellas, ¿cierto?, encontró que Esther era la que agradaba a su corazón, y bueno, y la hizo su reina en lugar de Vasti. Y ahí mostró a todos los pueblos las virtudes, la belleza de Esther, ¿verdad que sí? Pero ese era un tipo, una figura de lo que Dios quiere hacer hoy día, demostrar la belleza de su reina, de su iglesia. Entonces, por eso que al final del libro dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Eso está en Apocalipsis, ¿cierto?, 19, 7 y 8. Y en Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, ese es el misterio predestinado a su voluntad. Pero esto no es revelado a todos. La vivencia, digamos, literalmente la vivencia y la revelación es solamente para esta manadita pequeña, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. A ellos Dios los lleva a una adopción espiritual, que repito, que la adopción espiritual es llevar a su iglesia o llevar a los individuos, ¿cierto?, que componen su iglesia, ahora en el tiempo del fin, a un lugar donde Él puede derramar la plenitud de su espíritu y donde ella, su esposa, llega a ser una sola cosa con Él. Por eso termina diciendo este libro de amor, el espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, eso era dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Desafortunadamente, las denominaciones jamás podrán entender esto, porque para llegar a ser la esposa del Cordero no puede haber ninguna interpretación de la Biblia, ningún dogma, ningún credo, ninguna organización. Tiene que ser la palabra pura, la semilla de la palabra pura sembrada en el corazón del creyente. Eso trae a manifestación la esposa, porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que es prosperada, para lo cual Dios le envía. Bueno, se fue el tiempo, que Dios les bendiga. Dejo esta porción maravillosa del libro, el capítulo 1 de los Efesios, para que ustedes lo lean en su casa, lo estudien y busquen cuál es el misterio de su voluntad. Gracias al Señor que Dios ha enviado un profeta en este último tiempo, ¿cierto?, para cumplir la escritura de Malaquías 4, 5 y 6, donde Dios dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él, lo voy a abreviar, convertirá el corazón de los hijos, nuestro corazón, a la fe de los padres de Pentecostés. Y dijo él, no sea que yo venga e hiera la tierra con anatema.
Dios ha enviado un profeta y Dios le ha revelado todos estos misterios del libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, que solamente uno pudo abrir, lo que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios de 7 cuernos y 7 ojos, y Él abrió ese libro, abrió esos 7 sellos y se los reveló a su siervo el profeta, nuestro hermano William Branham, y Él lo predicó y ha llegado hasta nosotros, y donde nos hemos gozado grandemente. Se nos fue el tiempo, como decía. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y les invito a que busquen y pidan revelación a Dios, que Dios les revele y nos revele a todos, ¿cierto? El misterio de su voluntad que está escrito aquí en el libro de los Efesios, capítulo 1. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que nos regocijemos en su venida. Amén.